José de Arimatea es una de las figuras más enigmáticas y misteriosas del Nuevo Testamento, un personaje que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Aparece en los Evangelios en un momento crucial de la historia de Jesús, después de su crucifixión. Se le describe como un hombre rico, respetado, y miembro del Sanedrín, un grupo que, irónicamente, estuvo involucrado en la condena de Jesús. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su valentía al hacer algo que nadie más se atrevió a hacer en ese momento, pedirle a Pilatos el cuerpo de Jesús para darle sepultura en su propio sepulcro. Este acto de coraje fue profundamente significativo, ya que implicaba un riesgo considerable, tanto político como religioso, dada la situación en la que se encontraba Jesús y el contexto de persecución que enfrentaban sus seguidores, a pesar de su posición destacada en el Sanedrín. Los evangelios también nos revelan que José de Arimatea era un seguidor secreto de Jesús. Aquel hombre, que parecía tenerlo todo, riqueza, poder e influencia, decidió poner en riesgo todo lo que había logrado por su fe en Jesús. Este gesto, además de ser un acto de generosidad, representaba un profundo acto de fe y reverencia. Al ofrecer su propio sepulcro para enterrar a Jesús, José no solo estaba honrando su memoria, sino también demostrando que para él, el reino de Dios era más importante que cualquier cosa material o social. Imaginen el impacto de este momento: un miembro del Sanedrín, un hombre conocido por su respeto y su autoridad, tomando una decisión tan radical en favor de alguien que acababa de ser brutalmente ejecutado por el mismo sistema que él representaba. Esta es la grandeza de su acción, renunciar a la seguridad y prestigio a favor de algo mucho más grande. La ciudad de Arimatea, de la cual provenía José, permanece envuelta en misterio. Los estudios históricos no han logrado identificar con certeza su ubicación exacta, lo que añade un aire de misticismo a la figura de José. Sin embargo, lo que conocemos de él va mucho más allá de su origen geográfico. A pesar de ser conocido por su papel en el entierro de Jesús, José tuvo una presencia silenciosa pero significativa en los momentos más oscuros de la pasión. En muchas tradiciones posteriores, se le atribuye un papel aún más importante. En algunas leyendas, José de Arimatea es considerado uno de los primeros portadores del Santo Grial, el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena. Aunque estas historias tienen un tinte más simbólico que histórico, refuerzan la idea de que José fue una figura de gran importancia espiritual, alguien cuyo vínculo con Cristo trascendía lo que podemos comprender a través de los relatos bíblicos tradicionales. Con todo esto en mente, surge una pregunta fascinante: si José de Arimatea fue tan profundamente impactado por Jesús que arriesgó todo por él, ¿será que dejó algún testimonio escrito, alguna carta o relato en el que expresara su visión personal sobre quién era Jesús? Es aquí donde entramos en el misterio de la carta atribuida a José de Arimatea. Esta carta, que ha sido preservada en antiguos manuscritos, ofrece una descripción única y profundamente personal de Jesús, algo que no se encuentra en los evangelios canónicos. Según algunos relatos, José de Arimatea escribió esta carta para capturar su visión íntima de Jesús, describiendo su apariencia, personalidad y la manera en que su presencia impactaba a quienes lo rodeaban. Es un retrato tan detallado y cercano de Cristo que nos hace cuestionar por qué este documento no es más conocido o estudiado. La carta atribuida a José de Arimatea ha sido envuelta en misterio desde su descubrimiento. Para comprenderla mejor, debemos investigar su origen y los debates que giran en torno a su autenticidad. Este fascinante relato, conservado en antiguos manuscritos, se dice que fue escrito por José después de la crucifixión y resurrección de Jesús. En él, José supuestamente quería registrar su visión personal sobre quién era Jesús, cómo se presentaba ante el mundo y el impacto profundo que tuvo en él y en aquellos que lo acompañaron en sus últimos momentos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿dónde fue encontrada esta carta? Según algunas fuentes históricas, se menciona por primera vez en colecciones de manuscritos apócrifos, textos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Estos escritos, a menudo descartados o ignorados por las tradiciones religiosas, ofrecen una perspectiva alternativa sobre los eventos y personajes bíblicos, y en el caso de esta carta,
Nos ofrecen una visión personal y profundamente humana de Jesús que no se encuentra en los evangelios tradicionales. La carta de José de Arimatea está incluida entre esos textos menos conocidos, y algunos la describen como un testimonio personal, una crónica íntima de alguien que estuvo cerca de Jesús en momentos cruciales. Esto levanta una cuestión fundamental: ¿es esta carta auténtica? Algunos estudiosos han planteado que podría haber sido escrita por discípulos posteriores que usaron el nombre de José de Arimatea para dar mayor credibilidad a su relato. Otros sugieren que, aunque no haya sido escrita directamente por José, la carta podría contener tradiciones orales que fueron transmitidas dentro de la comunidad cristiana primitiva. En cualquier caso, esta carta, aunque no se considere un documento histórico oficial, sigue siendo una fuente de reflexión profunda e inspiración espiritual, ofreciendo un retrato de Jesús que invita a los creyentes a ver más allá de los relatos tradicionales y a considerar un Cristo más cercano, humano y accesible. Otro aspecto fascinante de la carta atribuida a José de Arimatea es la relativa oscuridad que la rodea. ¿Por qué un testimonio tan impresionante sobre Jesús no ha sido ampliamente conocido ni enseñado en las iglesias? Una posible explicación es que, al igual que muchos otros textos apócrifos, fue considerado innecesario en comparación con los evangelios canónicos, los cuales fueron adoptados como los más fundamentales para la doctrina cristiana. Sin embargo, la riqueza y el detalle con que la carta describe a Jesús hacen que sea difícil ignorarla completamente. Además, hay un misterio aún mayor relacionado con la preservación del documento. Algunos creen que partes del texto fueron perdidas o suprimidas intencionalmente, mientras que otros piensan que nunca fue ampliamente copiada debido al ambiente de persecución que enfrentaron los primeros cristianos. Estos factores solo aumentan la intriga y el aura de misterio alrededor de esta carta, a pesar de la incertidumbre que rodea su origen. Lo que hace a esta carta tan fascinante es la posibilidad de que tengamos un testimonio directo de alguien que no solo conoció a Jesús, sino que vivió una experiencia profunda e íntima con él. Si la carta es auténtica, sería un tesoro espiritual que nos acerca a una visión única de Cristo, mostrada a través de los ojos de un testigo que estuvo cerca de él. Independientemente de su origen exacto, el solo hecho de pensar en lo que José de Arimatea pudo haber escrito nos invita a reflexionar sobre el impacto que Jesús tuvo en aquellos que lo conocieron de cerca. Ahora bien, vamos a centrarnos en el contenido de la carta y explorar las descripciones extraordinarias que ofrece sobre Jesús. Esta carta, preservada en antiguos manuscritos, nos brinda una visión única de la figura de Cristo, revelando detalles que nos permiten comprenderlo no solo como el Mesías, sino también como una presencia humana excepcional. A continuación, vemos algunos pasajes clave de la carta. En uno de los pasajes más conocidos, José describe los ojos de Jesús de una forma impresionante. Había una luz en sus ojos, una calma que traía paz al corazón más afligido. Él hablaba con autoridad, pero con ternura, y sus palabras tocaban directamente el alma, como si conociese los secretos más profundos de cada persona. Su voz era como un río que fluye suavemente, pero tenía la fuerza de una tormenta. Al estar cerca de él, uno sentía una paz profunda, pero también una fuerza interior que movía a la reflexión y a la esperanza. Estas palabras pintan un retrato de Jesús como un hombre cuya presencia era profundamente transformadora. No solo era capaz de consolar a los afligidos, sino también de guiar a las personas hacia un estado de reflexión y transformación interna. José continúa describiendo la apariencia de Jesús, subrayando la serenidad de su rostro era sereno, marcado por la compasión. Había una fuerza discreta en su semblante, como alguien que lleva el peso del mundo, pero que aún encuentra espacio para sonreír. Su postura era humilde, pero él se movía con una seguridad que indicaba que conocía el propósito de cada paso que daba. Esta descripción no solo resalta la humanidad de Jesús, sino también su divinidad. La imagen de un hombre capaz de soportar las cargas del mundo mientras mantiene su humanidad intacta y su sonrisa refleja una increíble armonía entre lo terrenal y lo divino. En otro pasaje conmovedor, José describe el impacto emocional que experimentaba al estar en la presencia de Jesús. Al mirarlo,
era imposible no sentir una profunda conexión. Él parecía ver más allá del exterior, tocando la esencia del ser. En su presencia, las cargas parecían más ligeras y la esperanza se tornaba algo tangible. Aquí, la carta ilustra cómo la energía y la espiritualidad de Jesús transformaban a las personas que lo rodeaban, no solo en el nivel emocional, sino también en su esencia más profunda. José también comenta sobre las palabras de Jesús, describiendo su capacidad para tocar el corazón de los oyentes. Él hablaba del reino de Dios con una simplicidad que desarmaba hasta a los más sabios, pero en cada frase había una profundidad que nos hacía reflexionar por días. Sus palabras tenían el poder de despertar a los adormecidos y de curar los corazones más endurecidos. Esta descripción refuerza la imagen de Jesús como un maestro incomparable, cuyas enseñanzas no solo eran sabias, sino profundamente transformadoras. Sus palabras no eran meras enseñanzas, sino semillas de cambio que calaban hondo en la mente y el corazón de aquellos que las escuchaban. Finalmente, José describe el momento que cambió su vida, cuando lo vi en la cruz. Sus ojos no demostraban odio, sino misericordia. El dolor que él soportaba no disminuyó el amor que emanaba de él. Era como si, hasta en la muerte, le estuviera ofreciendo algo mayor, algo eterno. Este pasaje es un recordatorio poderoso del sacrificio de Jesús, un sacrificio que no fue solo físico, sino profundamente espiritual. La imagen de un Jesús que, incluso en su momento de sufrimiento extremo, ofrecía amor y misericordia a los demás, demuestra la profundidad de su divinidad y humanidad. Estos pasajes de la carta no solo humanizan a Jesús, sino que también lo elevan a un nivel espiritual extraordinario. Nos muestran a un hombre cuya divinidad se refleja en cada aspecto de su ser, en sus palabras, en su presencia, en sus acciones. Si estos relatos realmente provienen de José de Arimatea, nos ofrecen un testimonio cercano y profundo de Jesús, complementando y enriqueciendo la visión que los evangelios canónicos nos ofrecen. La carta atribuida a José de Arimatea no solo ofrece una visión fascinante de la humanidad y divinidad de Jesús, sino que también nos invita a una reflexión profunda sobre cómo podemos conectar con él de una manera más personal y transformadora. En los pasajes que describe, vemos a un Jesús que no es una figura distante ni inaccesible, sino alguien que entiende nuestras luchas, nuestras emociones y nuestros desafíos cotidianos. Su presencia, según José, no solo tenía el poder de calmar el alma, sino también de transformar la vida de quienes lo conocían. Al leer estas palabras, no estamos simplemente observando un relato sobre un líder religioso. Estamos entrando en contacto con alguien cuyas palabras, miradas y gestos reflejaban un amor incondicional que no solo consolaba, sino que también liberaba. Jesús no solo hablaba de un reino venidero, sino que traía ese reino a la tierra, haciéndolo tangible para aquellos que lo seguían. Su vida misma era un testimonio de lo que significa vivir en profunda conexión con Dios y con los demás, buscando siempre la curación y la restauración. Lo que hace aún más potente este testimonio es la forma en que Jesús no solo se mostró como un maestro sabio, sino como alguien que, al compartir nuestras cargas, nos ofrece un modelo de vida auténtica y compasiva. Al ver a las personas a través de sus ojos, entendía su sufrimiento, sus miedos y sus necesidades más profundas y respondía con un amor que no discriminaba. Este enfoque revolucionó la manera en que las personas se veían a sí mismas y a los demás, inspirando una vida de servicio y sacrificio desinteresado. Además, la carta nos invita a reconsiderar cómo vivimos nuestra propia fe y cómo nos relacionamos con Jesús. Nos recuerda que Él no es solo una figura de adoración distante, sino una presencia viva que sigue transformando vidas. La invitación es clara: buscar una relación más cercana y auténtica con Cristo, no como un símbolo o una figura histórica, sino como un amigo, un maestro y un guía que camina con nosotros en las dificultades y las alegrías de la vida cotidiana. El testimonio de José no solo resalta la divinidad de Jesús, sino también su humanidad. La carta muestra a un Jesús que vivió las mismas experiencias humanas que todos nosotros: el sufrimiento, la tristeza, el miedo y la tentación, pero sin perder jamás su amor y compasión. Esta humanidad no disminuye su divinidad, la hace aún más poderosa y accesible.
Nos recuerda que Jesús vino a compartir nuestra vida y, en ese compartir, transformó nuestra manera de entender lo divino. Al final, la carta de José de Arimatea no es solo una reflexión sobre la vida de Jesús, sino una invitación a vivir nuestra propia vida con más profundidad, compasión y coraje. Nos desafía a mirar nuestras propias luchas a través del prisma de la fe y a ver en las experiencias más humanas la presencia divina que nos sostiene y nos guía. Esta visión única de Jesús, como alguien que entiende nuestras debilidades pero que nos llama a vivir con fortaleza, es un recordatorio de que la verdadera esencia de la fe está en la conexión personal y profunda con lo divino. En este camino de fe, la humanidad de Jesús no es un obstáculo para entender su divinidad, sino la puerta de entrada a una experiencia transformadora de vida. La carta atribuida a José de Arimatea, al igual que muchos textos antiguos, plantea interrogantes que invitan a una reflexión profunda sobre el cristianismo primitivo. Su contenido revela una visión de Jesús que trasciende las representaciones tradicionales, mostrando su humanidad y divinidad de una forma única e íntima. Al examinar el hecho de que este relato no haya alcanzado una circulación más amplia, surgen varias posibilidades, desde decisiones teológicas y dogmáticas hasta las circunstancias de persecución que llevaron a la destrucción o al ocultamiento de documentos considerados controversiales. Sin embargo, lo que podría haber sido relegado o silenciado por los siglos, hoy cobra una relevancia aún más fuerte en un mundo que, a menudo, necesita ver a Jesús como un ser cercano, que entendía las luchas humanas. Este testimonio de José de Arimatea ofrece una invitación a una relación más personal con Cristo. No se trata solo de entender a Jesús como una figura trascendental o teológica, sino como un ser humano que caminó entre nosotros, que tocó vidas con sus palabras, gestos y actos de compasión. En medio de un mundo cargado de incertidumbre y dolor, la visión de Jesús que esta carta presenta resulta ser más que un consuelo, es un desafío a vivir con más autenticidad, con compasión y con un amor tangible que se traduzca en acciones. La invitación que surge al reflexionar sobre este testimonio es también una llamada a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Jesús no solo hablaba del reino de Dios, sino que lo vivía, mostrando el verdadero rostro del amor y la misericordia. Nos reta a ser personas que, como Él, ven más allá de las apariencias y ofrecen esperanza en tiempos de dificultad. La carta de José de Arimatea también nos lleva a cuestionarnos cómo podemos nosotros, en nuestro contexto actual, ser tocados por ese amor transformador de la misma manera en que lo fue Él. Nos invita a buscar una relación genuina con Cristo, a dejar que su presencia impacte nuestras vidas, no solo a través de palabras, sino de vivencias concretas. Este relato nos recuerda que el verdadero poder del mensaje de Jesús no está en su capacidad de impresionar con grandes discursos, sino en la transformación que genera en aquellos que lo encuentran de manera auténtica. La figura de Jesús se nos presenta, entonces, no como un líder lejano y perfecto, sino como un ser cercano que se dio a conocer a través de sus actos y su amor desinteresado. Es una invitación a reconsiderar nuestra propia fe y nuestra forma de vivirla, en la certeza de que, como lo hizo José de Arimatea, podemos llegar a ver en Jesús no solo al Salvador, sino al compañero y amigo cercano. La carta no solo proporciona un relato histórico, sino que ofrece una ventana espiritual. Nos desafía a ver a Jesús en su humanidad y divinidad, tocando nuestras vidas con un amor que cambia todo.